Bienvenidos de nuevo al curso de aprendizaje basado en problemas. En este capítulo vamos a hablar sobre alineación constructiva. Seguramente pensaréis que lo que vamos a hablar son cuestiones bastante obvias, pero no por ello muchas veces las dejamos de lado y caemos en errores que son muy importantes. La alineación constructiva fue propuesta por Biggs en el año 2003 y consta de los 4 pasos que se muestran en la transparencia. En primer lugar, se deben establecer los resultados de aprendizaje de forma clara y medible, es decir, qué queremos que el alumno aprenda. En segundo lugar, se deben proporcionar al alumno oportunidades de aprendizaje. En tercer lugar, debemos evaluar el aprendizaje del alumno. De forma sistemática, debemos recopilar y analizar las pruebas para determinar si el alumno ha alcanzado las expectativas de aprendizaje. Y por último, el cuarto paso, se deben utilizar los resultados para entender y mejorar el aprendizaje del alumno. La puesta en marcha de la alineación constructiva se hace de la siguiente forma. En el centro de la figura tenemos los hilos, se denomina en inglés Intended Learning Outcomes, los resultados de aprendizaje. Se deben describir estos resultados con verbos y ahí tenéis ejemplos de los mejores verbos. Es decir, pues el alumno debe ser capaz de crear un modelo, de teorizar, de reflexionar sobre, de resolver problemas, de aplicar la teoría, tal, de justificar resultados, tal. Menos buenos, verbos menos buenos, pues debe ser capaz de explicar un fenómeno, de describir, de listar. Si os dais cuenta, estos menos buenos nos recuerdan a lo que hemos visto con la taxonomía solo de Biggs. Describir es algo que no denota unas estructuras mentales en un aprendizaje profundo, puede ser una mera repetición, ¿no? Y lo mismo que listar, ¿no? Por lo tanto, deberíamos evitar este tipo de resultados de aprendizaje. Y los eh, verbos que no son recomendables totalmente, que se deben evitar, son identificar o nombrar, por lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Bueno, a la izquierda tenemos los TLAs, los Teaching Learning Activities. Estoy manteniendo las siglas en inglés porque son las que se utilizan habitualmente en los artículos y para que os acostumbréis a ellas. Es decir, qué actividades de enseñanza y de aprendizaje vamos a hacer en clase. Pues se debe procurar que se produzca una construcción activa y social del conocimiento y las habilidades para conseguir los hilos. Es decir, debemos promover unas actividades en las que los alumnos estén, unas tareas, unos ejercicios, una dinámica en clase en la que los alumnos estén de forma activa, no pasiva. Y social significa en grupos para que consigan obtener los resultados de aprendizaje. ¿De acuerdo? A la derecha, el último paso de la alineación constructiva es el AT, los Assessment Tasks, es decir, el profesor debe establecer unos criterios claros para valorar si el alumno ha conseguido los hilos, los resultados de aprendizaje. Bueno, un ejemplo claro de alineación constructiva, es decir, algo que es el aprender a conducir. Si os fijáis, si os acordáis cuando nos sacamos el carnet de conducir, pues los objetivos de aprendizaje en rojo en el centro están claros, teníamos que aprender a conducir. A la izquierda tenemos las actividades que se hacían de enseñanza y de aprendizaje, que era conducir, y a la derecha teníamos cómo nos evaluaban, qué pruebas nos hacían para ver si hacíamos bien las cosas, conducir. Por lo tanto, aquí observamos una perfecta alineación entre los objetivos de aprendizaje, las actividades de enseñanza, docentes y de aprendizaje, y la forma de evaluar. ¿Cuál sería un ejemplo no alineado? Pues seguramente si pensáis en alguna asignatura que habéis hecho vosotros como alumnos o alguna asignatura que dais vosotros, pues si el profesor explica mucha teoría en clase y luego hace uno o dos problemas y luego el examen consiste en hacer todo problemas, pues lógicamente no están alineadas los objetivos de aprendizaje, las actividades con la evaluación, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en el aprendizaje basado en problemas? ¿Existe alineación constructiva? Sería deseable que existiera porque hemos hablado de que es una metodología muy buena para conseguir aprendizaje profundo.
Pues los resultados de aprendizaje, los hilos en ABP son resolver un problema. A la izquierda mostramos las actividades que se hacen en clase, que es resolver un problema. Y a la derecha tenemos la evaluación que hace el profesor para poner una calificación al alumno, las ATES, que son evaluar la resolución del problema. Por lo tanto, en ABP tenemos claramente alineado toda la metodología. Bueno, y el ejercicio que os propongo, que lo tenéis en Moodle, es que comprobéis la alineación de una asignatura vuestra. Tenéis que pensar en algo que estéis dando clase o que hayáis dado clase anteriormente, analizar los puntos donde no hay alineación, o lo deseable sería que hubiera alineación total, y ver qué modificaciones tendríais que incorporar a la asignatura para que exista una buena alineación. Muchas gracias.